O sea, es el tema crédito directo. Vamos a los puntos críticos que había anunciado en el primer bloque. Se ha criticado mucho al Seguro Social y hoy al Banco del Afiliado en el sentido de que compra bonos del Estado para financiar gasto corriente y que lo compra para salvarlo al gobierno nacional de los desfases de caja que tiene y que podría esto poner en riesgo la estabilidad patrimonial de los afiliados. ¿Qué le responde Efraín Vieira a aquella inquietud? Yo soy un hombre de conceptos, yo soy un hombre que me ha gustado mucho la academia, he ejercido la academia por muchísimos años, entonces a mí me gusta siempre ir al concepto. Y el concepto cuando uno, aunque soy ingeniero electrónico, pero en las ¿Ingeniero electrónico, sí. O sea que me le queda campeón esta vez. Exactamente, ya, okay, vamos ahora hacia el tema central. En las primeras clases que uno recibe, en las clases básicas que recibe uno de economía, uno de los primeros conceptos dice es que el ahorro debe ser igual a la inversión. No, definitivo. Definitivamente. Entonces, desgraciadamente es un país en el cual el ahorro voluntario todavía es muy bajo. Ya sea porque no hay ese concepto en la ciudadanía de precautelar el futuro. No hay una cultura de prevención. No hay una cultura de pensar en el futuro. De prevención y previsión. Exactamente. O la capacidad de ahorro probablemente es muy baja en función de su ingreso. Que también es una realidad producto de la inequidad. Exactamente. En esa situación no queda más remedio que para poder suplir esa necesidad de inversión que todo país en el mundo tiene, acudir al ahorro obligatorio o buscar una fuente de financiamiento. Si uno revisa América Latina, por lo general, el ahorro obligatorio financia inversiones del sector público en niveles bastante altos, 70%, 75% en algunos países. ¿Cuánto nosotros hemos financiado? ¿Qué concepto tenemos? ¿Qué política tenemos sobre eso? Nosotros actualmente, al domingo 12 de diciembre, tenemos invertido el total del fondo, el 54%, en el sector público. ¿Qué dicen nuestros organismos de control? O sea, de los 6.600 millones, el 50% al sector público. Correcto. ¿Qué dice la Superintendencia de Bancos y Seguros sobre esto? Es el organismo de control. Exactamente. Norma que podríamos nosotros invertir hasta el 75% del total de los fondos previsionales. Podríamos invertir. Significa que no es obligatorio. Al 75%. No, ese es el límite máximo. Y ustedes tienen hasta el 50%. Este rato tenemos el 54%, pero como política nuestra tenemos al interior de que deberíamos tener una participación del sector público y privado en iguales condiciones, es decir, invertir 50% del sector público, 50% del sector privado. Estarían desfasados con 4 puntos en este momento. Exactamente. ¿Qué es lo que tenemos ahí de por medio? Con una sola excepción, a nivel de emisión de bonos de deuda interna en el país, los gobiernos, los diferentes gobiernos, o sea, el Estado ecuatoriano siempre ha pagado la deuda interna, con una pequeña excepción que hubo en el quinto gobierno de Velasco Ibarra. Pero de ahí el resto de gobiernos, todos han redimido y han pagado la deuda. Pero se critica, o sea, usted leyó en la Constitución los principios que tenían que tener las inversiones del Seguro Social. Primero, seguridad, luego rentabilidad y una serie de elementos. Pero si esos bonos, dicen los expertos, analistas y gente de la calle, dice, van a financiar gasto corriente, ¿qué protección van a tener a los afiliados en términos de recuperación o retorno de aquella inversión? A ver, las inversiones que hemos hecho ya como banco, a la fecha, en cuanto a bonos, es por 170 millones de dólares. ¿Qué tipo de bonos hemos adquirido? Los bonos emitidos por decreto número 35 del Ministerio de Finanzas. ¿Qué decreto, perdón? El decreto número 35. Ya, pero y específicamente, ¿qué dice? Por supuesto, oiga, si esos me permite. 100 y pico, claro, por supuesto, pero esos 170 y pico millones forman parte de un paquete que, si no me equivoco, llegaban a 554 millones. No, es un poco más lo que se ha adquirido en este año. Una parte como Comisión Técnica de Inversiones en el Seguro Social se ha adquirido 1.050 millones y más los 170 que hemos procedido a adquirir como banco. Vamos al decreto, por favor. Dice el decreto 35? Dice que el Ministerio de Finanzas realiza inversión de bonos de deuda interna, como decreto 35, para financiar el programa de inversión para infraestructura económica a través del financiamiento presupuestario y el manejo de las finanzas públicas.
O sea, el decreto establece ya la finalidad del bono. Por supuesto, ese fue el objeto de la emisión. Entonces, O sea, no es gasto corriente. no es, definitivamente que no es gasto corriente. Lo que corriente. usted está comprando entonces es la garantía del decreto. Yo estoy comprando una emisión que tiene que ver sobre una necesidad que tiene el Ministerio de Finanzas para invertir en infraestructura. Sin perjuicio de que no esté especificado qué tipo de proyecto sea, sino en términos de cualificación que son infraestructura. Correcto, así es. Aclarado ese punto, se ha criticado mucho la inversión del Seguro Social en Pañacocha. Sí, no le encuentro el motivo, la razón por la cual... ¿Es exploración o explotación? No, es prácticamente ya en este momento es explotación, o sea, En este momento, pero cuando se hizo la inversión, ¿qué era? Estaba en fase de exploración, pero el nivel de reservas que tenía Pañacocha era extremadamente Es decir, alto. había respaldo. Por supuesto, completamente respaldado. Es un proyecto que ya generó el primer barril de petróleo muchísimo antes de lo proyectado. ¿Cuánto en cuanto representa a la inversión del Seguro Social, o en este caso del banco, en Pañacocha? Nosotros tenemos una inversión de 120 millones, o sea, de los 3.200, imagínense ustedes, son 120 millones que se ha invertido en ese bloque, ¿no? Vamos a los otros 3.200 millones, que es el 50-50, 50%, 50 público, 50 privado. Pero vamos al 50 privado, 3.200 millones. De esos 3.200 millones al sector privado, ¿cuánto es crédito colocado en hipotecarios, criptografarios, otros productos? ¿Y cuántos son inversiones en el sector privado? Para dinamizar la economía, que es uno de los elementos que usted mencionó al inicio del primer bloque. Correcto. Básicamente, en cuanto a lo que es atención a los afiliados y jubilados, estamos en un monto de 1.600 millones de dólares. Directo a los afiliados. Directo a afiliados y jubilados. 1.600, ya sea ¿no? a través de hipotecarios o ya sea a través de quirografarios y de prendarios. También tenemos una operación de los llamados montes de piedad, los créditos prendarios, que para mí evidentemente es una operación eminentemente solidaria. Es una operación a la cual sí pueden acceder no solo afiliados, sino también externos, o sea, personas que no sean afiliados al Seguro Social. Y en realidad, la mayoría de las personas que utilizan ese servicio no son afiliados a la Seguridad Social. Y ahí otorgamos créditos promedios de $400 en cada una de las operaciones. Okay. Me quedan 3 minutos, ingeniero Rovira. Vamos entonces a las inversiones en el sector privado. ¿Cuánto es el monto que se coloca en el sector privado en términos productivos? Nosotros básicamente ahí, en cuanto al sector privado, hemos hecho inversiones comprando títulos valores, comprando lo que son obligaciones, comprando lo que son titularizaciones, comprando acciones de diferentes empresas del mercado por prácticamente el monto restante, que sería un nivel aproximado de 1.600 millones de dólares. Y estamos muy abiertos a escuchar cualquier requerimiento del sector. Aparte de eso, tenemos estructurados 2 fideicomisos, un fideicomiso inmobiliario y un fideicomiso industrial. Ya el fideicomiso inmobiliario ha comenzado a tener sus desembolsos. Ese fideicomiso inmobiliario tuvo diferentes dificultades en cuanto a su reglamento, en cuanto a su estructuración, pero hemos podido ya, a través de la gestión, a través de la administración, poder sacar adelante y desarrollar ese fideicomiso. Y en esta semana que acaba de pasar, hicimos una inversión de $5.500.000 a través de diferentes proyectos inmobiliarios del sector privado. ¿Y a cuánto tiene que llegar el sector de la construcción a través de ese fideicomiso inmobiliario? En este momento tenemos como monto inicial de arranque del fideicomiso $200 millones. ¿Este era el que se había anunciado que iba a ser de 500 millones? Puede llegar a ser de 500 millones. Eso depende de los requerimientos que ponga el sector privado para el desarrollo inmobiliario. Sigamos con el sector privado y un poco rápido porque ya tengo que terminar y por interno ya me están haciendo el sonido de que me faltan 2 minutos. El problema no es el recurso. El problema es que haya demanda, que haya proyectos que demanden estos recursos. Correcto. En ese sentido, el sector privado tiene los proyectos necesarios al amparo de los parámetros de seguridad, de los parámetros de rentabilidad para los afiliados y para la institución, para colocar los 1.100 millones que quedarían si el sector de la construcción llevaría 500 millones? Mire, en realidad nosotros quisiéramos que el sector privado tuviera
cada día mayores ofertas de proyectos presentados en el banco. Yo sé que en este momento probablemente algunas empresas dirán, pero sí ya lo he presentado y lo he presentado hace algún tiempo. Sí, hay algunos proyectos que están todavía rezagados, que yo digo están en la línea de fábrica, pero que vienen y van a ser aprobados en corto plazo. Ya he mencionado que hemos comenzado con algunos desembolsos, pero sí quisiéramos encontrar una mayor presión de parte del sector privado, presentándonos proyectos que nosotros a través del análisis podamos determinar que sean solventes, seguros, rentables y que podamos hacer la inversión. ¿O a través de los mercados de valores? A través de las vías que sean. Básicamente nosotros en lo que son títulos, acciones, titularizaciones, emisión de obligaciones, invertimos a través de las bolsas de valores. Efraín Vieira, se nos terminó el tiempo. Hemos corrido porque el tiempo es corto, lamentablemente en televisión es corto, pero creo que hemos tratado temas trascendentes e importantes. Nos queda igual muchos temas en el tintero que ojalá algún día los podamos continuar en este análisis y en este tratamiento. Más allá de un debate, ha sido un programa de orientación, porque creemos que nuestra obligación no solo es generar reflexión y conciencia ciudadana y social, sino también acercarle a la ciudadanía las oportunidades que puede tener. Hemos terminado por el día de hoy. Domingo 12, que Emelec sea campeón. No se olvide, este programa lo puede ver también en www.ecuadorenvivo.com. Un fuerte abrazo, hasta el próximo día domingo. Tema central. En las primeras clases que uno recibe, en las clases básicas que recibe uno de economía, uno de los primeros conceptos dice es que el ahorro debe ser igual a la inversión. No, definitivo. Definitivamente. Entonces, desgraciadamente es un país en el cual el ahorro voluntario todavía es muy bajo, ya sea porque no hay ese concepto en la ciudadanía de precautelar el futuro. No hay una cultura de prevención. No hay una cultura de pensar en el futuro. De prevención y previsión. Exactamente. O la capacidad de ahorro probablemente es muy baja. La academia, he ejercido la academia por muchísimos años. Entonces a mí me gusta siempre ir al concepto. Y el concepto cuando uno, aunque soy ingeniero electrónico, pero en las ¿Ingeniero electrónico, sí. O sea que Emelec queda campeón este año. Exactamente, ya, este momento. Vamos a ver si o sea, es el tema crédito directo. Vamos a los puntos críticos que había anunciado en el primer bloque. Se ha criticado mucho al Seguro Social y hoy al Banco del Afiliado en el sentido de que compra bonos del Estado para financiar gasto corriente y que lo compra para salvarlo al gobierno nacional de los desfases de caja que tiene, y que podría esto poner en riesgo la estabilidad patrimonial de los afiliados. ¿Qué le responde Efraín Vieira a aquella inquietud? Yo soy un hombre de conceptos, yo soy un hombre que me ha gustado mucho el